vamos a hablar acerca de corregir una pensión. Es un tema que siempre, o ya llevo rato comentándolo, de qué sucede si en tiempo y forma no me inconformé por alguna situación definitiva dentro de mi resolución de pensión, ya sea por riesgo de trabajo, por viudez, por una invalidez, por cesantía o por vejez. Por cualquiera de estos supuestos, ¿qué sucede si dentro de mi resolución de pensión pues no me llegué a inconformar en tiempo y forma? Hay que recordar que la inconformidad es una herramienta jurídica que el IMSS nos otorga para que en el momento en el que recibimos un acto definitivo podamos levantar la mano y con ello pues entregar las pruebas documentales con las que contemos para poder justificar el que hubo un error por parte del instituto al momento de realizar algún cálculo y o aplicación. A mis amigos de Instagram, los saludo. Estábamos transmitiendo en TikTok, sin embargo la plataforma de TikTok no nos permitió realizar nuestro live, así es que estamos acá en Instagram. Estamos hablando de cuando tenemos un trámite definitivo, una prestación económica definitiva, como lo puede ser una pensión por riesgo de trabajo, por invalidez, cesantía, vejez, viudez. ¿Qué sucede si yo no estoy de acuerdo con lo que se me está otorgando y adicional a ello no levanté la mano en tiempo y forma? ¿Puedo llegar a resolver esto? ¿No se puede resolver? ¿Sí se puede resolver? Entonces esa es la temática del día de hoy. Les recuerdo que para que yo pueda responder en este live sus preguntas en vivo, deben de darme like y compartir para que, y seguirme evidentemente, para que pueda yo dar respuesta de manera puntual a la consulta que me hagan en este live, tanto en Facebook como en Instagram. Y bueno, pues el tema justamente como lo estoy mencionando ahorita es ¿qué sucede si yo no me inconformé en tiempo y forma con respecto a una pensión de cesantía, vejez, viudez, riesgos de trabajo? Haciendo una pequeña remembranza, les recuerdo que existe una herramienta denominada inconformidad, que es un vehículo que se nos otorga por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social para poder inconformarnos, es decir, levantar la mano y poder argumentar y llevar o presentar pruebas que puedan demostrar que el resultado o el beneficio que se nos entregó u otorgó por parte del instituto no es el que corresponde, debido a que contamos con los elementos suficientes, ya sea hojas rosas, los comprobantes de nómina, donde no fue calculado bien mi salario o no fueron calculadas o consideradas todas mis semanas cotizadas. Entonces, normalmente cuando se llega a presentar este tipo de situaciones, pues se nos otorga como que el derecho de réplica, ¿no? Vamos a ponerlo así, donde, ok, no estás de acuerdo, dame tus argumentos y de manera, donde yo pueda tener la constancia de que quizás yo me pude equivocar, yo instituto. Si no cuentas con eso, evidentemente, pues no puedes levantar la mano, ¿no? Hago ese pequeño paréntesis. Así es que si cuentas con todas estas pruebas, pues evidentemente podrás obtener o aplicar esta herramienta que es denominada inconformidad. Ya una vez que aplicas esta inconformidad, muchas veces, que debe de ser dentro de los primeros 15 días hábiles posteriores al haber recibido como tal alguna resolución, algún trámite definitivo por el IMSS, pues seguramente entra en análisis para ver si te asiste o no la razón. Evidentemente, si no cuentas con las pruebas documentales, no va a surtir efecto. Muchos me dirán, oye, Amile, yo sí presenté las pruebas y aún así me dijeron que no. Bueno, hay que acudir a otro tipo de instancias porque también se puede llegar a presentar el caso. Pero el tema que nos atañe el día de hoy es que yo no haya aplicado la inconformidad dentro del tiempo, dentro del periodo posterior al yo haber recibido como tal mi resolución de pensión sobre un acto definitivo. ¿Qué sucede si yo desconocía siquiera de que existía esta figura de la inconformidad? ¿Qué pasa si ya pasaron 1, 2, 3, 4, 5 o 10 años? Hasta inclusive pues 15, ¿no? ¿Qué sucede si yo no apliqué la inconformidad? Bueno, pues existen otro tipo de herramientas, otro tipo de metodologías que permiten como tal
el que pues podamos levantar la mano a pesar de que ya hayan pasado muchos años, ¿no? Evidentemente se requiere de un proceso jurídico administrativo para poderlo llevar a cabo. No es algo que tú digas, oye, pues no me estoy enterando ahorita por medio de este TikTok, por medio de este live, por medio de Facebook, de que existen otro tipo de herramientas jurídicas para poderlo aplicar. Y que tú digas, oye, pues yo lo voy a hacer, no aplica así. Evidentemente hay que hacer tuyas algunos preceptos jurídicos que apliquen en tu esfera jurídica para que adquieran vida y evidentemente puedas levantar la mano a pesar de que hayan pasado algunos años. Y voy a poner este ejemplo porque la verdad me funciona mucho para poder esquematizar en varias cosas que me están mandando algunos mensajitos. Bueno, si yo me llego a enfermar de gripa o Ingrid se enferma de gripa o ustedes se enferman de gripa, si ustedes se compran el medicamento y lo toman, no porque ustedes se lo tomen yo me voy a curar. Para que yo me cure también tendría que tomar como tal el mismo medicamento y así pues estar en la misma sintonía, ¿no? Pero es ahí donde radica el error que muchos ciudadanas y ciudadanos en su momento, porque también su servidora pasó por ahí, tenemos de que creemos que porque a alguien le aplica algo, por default, a ti te corresponde y no es así. Lo mismo sucede con las leyes. Para que las leyes adquieran vida propia en ti y puedas tú ser candidato o de alguna manera merecedor a poder obtener uno u otro beneficio, tienes que aplicarlas en tu esfera jurídica, en tu entorno, para que tengan vida en la situación, en la problemática en la que te encuentres. Con ello quiero tratar de esquematizar el hecho de que no porque existan los argumentos jurídicos te van a aplicar por ósmosis o de manera mágica, ¿no? Tienes que hacer los tuyos, evidentemente aplicar una dinámica jurídico-administrativa, emplearla y llevar un procedimiento para que si tú te encuentras dentro de este supuesto donde consideras que ha sido calculada de manera incorrecta tu pensión, lo más repetitivo o reiterativo son las pensiones de cesantía y las de vejez. Si tú consideras que el monto que recibes al día de hoy no es el correcto, no es el adecuado, y ya pasaron algunos añitos, inclusive hasta 15 años como máximo, pues se puede emplear esta otra dinámica que permite, a pesar de que ya hayan transcurrido más de 15 años, aplicarla para que se pueda corregir tu pensión. Ojo, no hay retroactividad. En esta dinámica que les informo, no hay retroactividad. Solamente hay la corrección de tu pensión a partir de aquí en adelante, si así lo amerita. Si tú tienes las pruebas documentales que puedan acreditar que en efecto ha sido o fue más bien calculada de manera incorrecta tu pensión. Si se cuentan con todos esos elementos, a pesar de que haya transcurrido tanto tiempo, sí se puede llegar a dar una modificación en tu pensión. Pero aclaro, los 5, 10, 15 años que ya transcurrieron, no va a haber retroactividad. La corrección va a aplicar a partir de este momento en adelante. Lo único que van a ajustar al monto de pensión son todos los aumentos con respecto a la inflación que se han venido dando año con año. Todas esas actualizaciones sí van a ir incluidas en la actualización de tu pensión, pero como tal que tú digas, oye, pues ya pasaron 5 años y me van a dar toda esa diferencia, no, para nada. Es otro tipo de concepto el que aplica, conocido como reclamo. Tiene su respaldo y su antecedente jurídico que evidentemente, pues, quien desee como tal que le lleve el caso, lo puede hacer a través de mi asistente Ingrid López, que ella les dará los pormenores de las consultas y servicios que se manejan al 55 48 24 02 28, vuelvo a repetirlo, 55 48 24 02 28, para que puedan agendar una cita y podamos resolver esta situación. Así es que quienes me están escuchando del otro lado, si consideran que su pensión no fue calculada de manera correcta, que hay algo incorrecto en lo que sea lo que es el salario promedio con el que fueron pensionados o el número de semanas cotizadas,
bien, pues puedo apoyarlos para que evidentemente se pueda hacer esta corrección y pues puedan obtener el monto que verdaderamente les corresponde. Aclaro, es un procedimiento jurídico administrativo donde te hacen la corrección a partir de este momento en adelante. Sin embargo, no hay retroactividad. Así es que si tú no aplicaste la inconformidad dentro de los primeros 15 días posteriores al haber recibido tu resolución de pensión, pues puedes aplicar esta otra dinámica conocida como reclamo y pues como tal gozar del monto que verdaderamente te corresponde o te asiste a partir de aquí en adelante. Los demás años lamentablemente se pierden, pero pues lo importante es que, y me han pasado casos, que les tocaban pensiones de 30,000 y estaban cobrando 15,000, entonces pues es un ajuste de 15,000 pesos más a la pensión, lo que es retroactivo no aplica. Y pues la verdad ha habido casos muy importantes, ha habido casos de muchísimo éxito y como un plus que el instituto da es que sí, ojo, sí te da un año como un tipo finiquito de esa diferencia que no cobraste por N cantidad de años. Entonces la verdad es muy benéfico cuando te asiste, cuando verdaderamente se cuenta con los documentos, con las herramientas y los elementos probatorios para poder demostrar que en efecto fue calculado de manera incorrecta tu pensión. ¿Qué sucede si no cuentas con nada que acredite, pero tú crees que está mal calculada tu pensión? Ahí sí no hay nada que hacer. Ni siquiera vale la pena intentarlo porque vas a perder en cuanto al pago que se debe de hacer de los honorarios de quien llevará tu caso y pues el resultado va a ser nulo, ¿no? No va a haber ninguna remuneración ni recuperación de la inversión que tú hayas hecho. Para que aplique este beneficio de corrección de pensión, debes de cumplir con el requisito del tiempo, que no hayan transcurrido más de 15 años desde la fecha que obtuviste tu pensión. Siguiente, contar con todas las pruebas documentales, es decir, pueden ser hojas rosas, comprobantes de pago, nómina, cédulas de pago, que puedan acreditar que tú estuviste cotizando, que tú estuviste trabajando, para que todo esto se pueda presentar. Y esos son los dos requisitos principales y evidentemente no haber aplicado la inconformidad dentro de los primeros 15 días posteriores al haber recibido tu resolución de pensión. Si tú te encuentras en ese caso y tienes una pensión de viudez, de cesantía, de vejez, de riesgo de trabajo y o de invalidez y consideras que no fue calculada bien tu pensión, pues puedes escribirme, puedes mandarme un WhatsApp, vuelvo a repetirlo, al 5548 240228, donde Ingrid López te dará pues todos lo que es los costos y las modalidades de consulta y servicios que se manejan para poderte apoyar en materia de seguridad social. Así es que pues hay grandes beneficios, quienes se encuentren dentro de este supuesto, hay solución a pesar de haber transcurrido muchos años de haber obtenido como tal una pensión. Creo que ya tenemos algunas preguntitas para empezar a responderlas. Sí, nos pregunta Omar Osvaldo Méndez. Hola, buenas tardes. Si una persona empezó a cotizar en régimen 73 en el ISSSTE por 10 años y dejó de laborar e inició a laborar nuevamente años después, pero ante el IMSS en el año 2003 y sigue laborando ahí, ¿a qué régimen pertenece? Se refiere a que inicialmente cotizó en el ISSSTE, ¿no? Uh-huh. Y en el 2003 no, ya eres nueva ley. Si tú empezaste a cotizar en el IMSS en 2003, perteneces a cuentas individuales. Porque estuviste primero en el ISSSTE, dejas de cotizar en el ISSSTE y te incorporas en el IMSS en 2003, ya perteneces a cuentas individuales. Y te aplica lo que indica el artículo 170 reformado de la Ley del Seguro Social. Doctora Yamile, he querido incorporarme a modalidad 40, sin embargo sigo sin entender si aplica para mí o no. Soy nueva ley. Saludos. La modalidad 40 aplica para antigua o para nueva ley. Es indistinto eso. El detalle es que hay que ver qué objetivo es el que tú intentas obtener, ¿no? No es lo mismo que quieras actualizar tu salario para poder obtener una pensión porque ya estás próximo a que lo que pretendas sea mantenerte vigente a efectos de acumular semanas cotizadas. Entonces es cosa de evaluarlo. Sin embargo, independientemente de ello,
es totalmente aplicable para ti el integrarte a la modalidad 40 sin mayor problema. Solo hay que considerar que para el año próximo la modalidad 40 cambiará el monto de aportación que se viene realizando. Al día de hoy corresponde al 10.075% sobre el salario base de cotización que nos reportemos. Sin embargo, para el siguiente año, pues sí aumentará de manera significativa al 11.116%, y así, año con año de manera gradual, hasta llegar al 18.766% u 86% aproximadamente. En Instagram pregunta BRCM Camargo: si está pensionado por invalidez, cuando llegue a los 60, ¿qué va a pasar? Nada, si ya tienes una pensión de invalidez definitiva, no hay derecho a la pensión de cesantía. Hay que recordar que una pensión de invalidez, una vez que sea definitiva, ya no es compatible con cesantía. ¿Por qué? Porque es una pensión que está tanto invalidez como vejez. Sus estructuras, sus cimientos son exactamente los mismos. Lo único que cambia es el porcentaje. Una pensión de invalidez se paga sobre un 35% sobre el salario base de cotización, y una pensión de cesantía se paga a partir del 75% del salario base de cotización en adelante. Por lo tanto, los conceptos, las bases son exactamente iguales y no se te puede otorgar dos veces la misma prestación. Aunque en porcentaje cambia, pero son las mismas estructuras. Así es que si tienes ya una de invalidez, ya no es compatible con cesantía. Marcos Terán: ¿qué sugerencia de pensión de retiro nos puede dar para las cuentas individuales? Miren, cuentas individuales, de entrada, el punto es no caer dentro del supuesto del artículo 170 reformado de la Ley del Seguro Social. Es decir, si el saldo acumulado en nuestra Afore no es lo suficientemente robusto para cuando nos corresponda retirarnos, más bien el término es retirarnos, estaremos dentro del artículo 170, que será obtener el monto que ahí refiere de acuerdo a la coordenada, edad, salario y ingreso. Estaremos obteniendo lo que indica el artículo 170 si es que el saldo de tu Afore no es suficiente. Al día de hoy hablo de que un saldo no es suficiente si tienes menos de 500,000. Si tienes menos de 500,000, indiscutiblemente entras dentro del supuesto del artículo 170. Si estás por encima de, pues ya puedes aspirar a retiros programados o renta vitalicia, que son otras de las opciones que se manejan para aquellos que pertenecemos a cuentas individuales. La diferencia entre una y otra es que retiros programados, pues constantemente año con año se reprograma el retiro que voy a obtener, porque se va restando del saldo que va desapareciendo del año que voy cobrando. Y una renta vitalicia, como lo dice su nombre, es de por vida. Sin embargo, el monto no es tan alto como el de retiros programados. Pero retiros programados durará mientras haya saldo. Cuando ya no haya saldo, pues ya no habrá nada que entregarte. Así es que nuestras condiciones no son las más pues esperadas. Hay que trabajar mucho todavía por parte de las autoridades para mejorar el esquema de cuentas individuales para quienes pertenecemos a esta figura. Así, de manera muy breve, en su oportunidad, hablaré de manera amplia la forma en la que nos vamos a retirar aquellos que pertenecemos a cuentas individuales. Pregunta José Ángel García: buenas tardes, licenciada. Si una persona se va a pensionar por cesantía y es mujer casada, ¿le aplica la asignación familiar del 15%? Muchas gracias. Sí, claro. Hombre o mujer, aplica la asignación del 15% para todos, es pareja. Hablando de ley 73, aplica para todos. Karim pregunta: buenas tardes, licenciada, ¿qué es portabilidad de semanas? Portabilidad de semanas cotizadas es trasladar los años que tú tengas cotizados en un instituto a otros, a efectos de pues poder obtener un monto de pensión más alto. En aquellos casos donde se cumple con el requisito, si tú tienes, por poner un ejemplo, 15 años en ISSSTE y tienes 20 años en IMSS y cumples con todos los supuestos, puedes tomar estos 15 años que tienes en ISSSTE y trasladarlos al IMSS. Entonces, en lugar de tener 20 años cotizados en IMSS, tendrías 35 años cotizados en IMSS. Eso se llama portabilidad de semanas cotizadas. Y evidentemente el monto de pensión pues cambia de manera abismal, años luz de diferencia, y puedes llegar a obtener un monto de pensión mucho más atractivo.
Angélica, hola, yo tengo mi inscripción en 1977 y en mi historial del IMSS comienza en 2008, me faltan semanas. ¿Dónde me puedo comunicar para una proyección? Te puedes comunicar con nosotros al 55 48 24 02 28. Nada más otra vez si me repites la pregunta. La pregunta es, yo tengo mi inscripción en 1977 y en mi historial del IMSS comienza en 2008. Ah, sí, claro, te puedes comunicar, agendar una cita conmigo para que pues se pueda hacer una proyección de pensión al 55, vuelvo a repetirlo, 55 48 24 02 28. José Alcocer, buenas tardes, licenciada. ¿Qué porcentaje de aumento tendrán los pensionados para el próximo año? Gracias. Bueno, todavía no lo podemos saber hasta que pues se arrojen los primeros resultados de la inflación. Ya hay algunos datos ahorita, ya se bosqueja un poco, sin embargo, como esto es volátil, sube, baja, todavía no podría yo aventurarme a darles ese dato, pero hay que recordar que esto aplica a partir del mes de febrero, es el cierre de lo que resulte la inflación de este periodo 2022. También por acá nos pregunta Ulises Soriano. Buenas tardes, licenciada. Yo tengo dudas sobre el aumento de pensión. Quisiera saber si ya pensionado me podría aumentar esta misma. Salud. Ojo, a ver, va la aclaración. El tema del día de hoy es que si por algún dato, ya sea por semanas cotizadas o por salario promedio diario, no fue bien calculada tu pensión, tú debiste de haber realizado en tiempo y forma una inconformidad dentro de los primeros 15 días posteriores al haber recibido como tal tu prestación, tu resolución de pensión. Si no aplicaste esa inconformidad, hay posibilidades en la actualidad. Sí, claro, existe un procedimiento jurídico administrativo que puedes aplicar después de que hayan pasado 5, 10, inclusive hasta 15 años como máximo. Y se puede hacer la corrección de tu pensión siempre y cuando cuentes con las pruebas documentales, es decir, las pruebas que puedan generar la evidencia de que existió una falla en el cálculo de tu pensión o en el análisis como tal de tu pensión. Siempre y cuando, claro, cuentes con los elementos probatorios. Ahora bien, si cuentas con esos elementos probatorios, la corrección de tu pensión va a aplicar a partir de aquí en adelante. No hay retroactividad. Si pasaron 5, 10, 15 años, no hay retroactividad. Solamente se te dará un año de diferencia de ese pago que no recibiste. La actualización de tu pensión junto con las actualizaciones inflacionarias que no se aplicaron a esa, valga la redundancia, a esa diferencia, y eso será todo. Ahora, hay otra cosa que se llama la actualización de la pensión en función de la inflación, y eso aplica en el mes de febrero, que es totalmente distinto a una corrección de pensión. Una cosa es una actualización por lo que es la inflación y que esto se aplica en el mes de febrero de cada año, a una corrección de pensión. Y una corrección de pensión aplica sí, solo si se cuentan con las pruebas documentales. Ya no se llama inconformidad el procedimiento que se emplearía, se llama reclamo, y evidentemente tiene que ser llevado con un especialista en la rama. Por ello, la temática del día de hoy, que quienes se encuentren dentro de este supuesto y consideren que su pensión no fue calculada de manera correcta o existió alguna falla en el promedio de sus salarios, bien, pues pueden contactarme y agendar una cita para poder hacer un análisis de su resolución de pensión y determinar si existe o no una diferencia, y adicional a ello que ustedes cuenten con esas pruebas documentales para poder hacer la corrección. Si existe un ajuste de pensión, si existe una corrección a pesar de que hayan pasado 5, 10, 15 años como máximo, y les recuerdo que es la corrección a partir de aquí en adelante, solamente se da un año de retroactivo, y a la diferencia que se te estaría entregando se le van a sumar las actualizaciones que no se han efectuado con respecto a la inflación. Así es que eso sería lo que aplica, y quienes se encuentren dentro de este supuesto pueden agendar una cita al 55 48 24 02 28 con su servidora, donde Ingrid López les dará los costos de los servicios y de los pormenores. José Ángel Aguilar Bernal, ¿modalidad 35 es compatible con modalidad 40 para pensionarse por cesantía?
Bueno, es que la modalidad 35 es de persona física con actividad empresarial y es una modalidad de aseguramiento voluntaria. Si ustedes leen el artículo 218 de la Ley del Seguro Social, refiere claramente que para poder incorporarse a una modalidad 40, que es una modalidad voluntaria, debes de haber estado en régimen obligatorio, por lo tanto no aplicaría una modalidad 35. La modalidad que aplica es la modalidad 10, que corresponde a régimen obligatorio. Es muy claro el artículo. Para poder incorporarse a continuación voluntaria, debes de haber estado en régimen obligatorio y la modalidad 35 no es régimen obligatorio. Así es que no es compatible. También por este lado te pregunta Camargo en Instagram, ¿cómo saber si está bien el cálculo de la pensión? Bueno, es una excelente pregunta. De entrada, los tips que te puedo dar es que revises el número de semanas cotizadas que te están entregando, otorgando, y que tú hagas tus cuentas, ¿no? Cada año cuenta con 52 semanas, entonces si tú sabes que trabajaste 10 o 15 años donde tu patrón sí te dio de alta ante el IMSS, pues multiplicar esos años por 52 para ver si verdaderamente corresponde al número de semanas cotizadas. Y también verificar que tu salario diario promedio haya sido registrado de manera correcta. Hemos de recordar que con la figura del outsourcing, pues a muchos les disminuían el salario y tú podías ganar por fuera 50,000 o 30,000, pero la realidad es que ante el IMSS te reportaban un salario mínimo. Entonces, si tú estuviste dentro de ese supuesto, pues evidentemente el IMSS va a tomar el salario que te registró tu patrón. Y si fue un salario pequeñito, pues el resultado no va a ser el que esperamos, ¿no? Así es que pues hay que hacer cuentas y revisar o acudir con un especialista que nos haga un cálculo de pensión y determinar si fue bien calculada o no la pensión. También por este lado te pregunta Ceci Azul. Buenas tardes, licenciada. Tuve una homonimia que ya corregí, pero mi primer empleo tiene otro número de IMSS y esas 52 semanas aproximadas no se me han sumado a mis semanas cotizadas. ¿Qué puedo hacer? Tengo mi hoja rosa, gracias. Bueno, te aconsejo, Ceci, ¿cómo se llama? Ceci Azul. Ceci Azul, te aconsejo que acudas al Departamento de Afiliación y Vigencia y hables con el jefe o la jefa de afiliación y que lleves todos estos documentos físicos para que puedan hacer el ajuste y se puedan acreditar tus semanas cotizadas. Muchas veces es porque tienen mucha actividad laboral y se llegan a empapelar los procedimientos, pero te sugiero que vayas de manera presencial. Si no te hacen caso por medio de esa vía, todas las subdelegaciones del IMSS tienen un departamento que normalmente pues no está muy visible, que es un departamento de atención al usuario. Ahí puedes acudir en ese preciso instante, una vez que no te den la atención que tú esperas. Puedes acudir en esa subdelegación al departamento de atención al usuario, dar el nombre de la persona que no te quiso atender o que simplemente te está dando evasivas, para que pues ellos mismos acudan en ese momento con el personal de afiliación y se tome más en serio tu caso. Es una recomendación y créeme que sí funciona y bastante bien. Vicente León Rivas, licenciada, buenas tardes. ¿A qué se refiere la solicitud de certificación solicitada no puede ser procesada ya que su cuenta con solicitud número en el módulo de control interno de certificación? Mi papá lleva 2 meses con esto al hacerlo por pensión digital. Mira, yo lo que te recomiendo es que cuando ya sale eso, quiere decir que hay alguna anomalía en los datos. O puede ser una duplicidad o alguna homonimia, así es que te recomiendo que acudas de manera presencial. Evidentemente lo digital nos puede llegar a facilitar la vida, y más ahora con esta situación de la pandemia que atravesamos. Pero si tienen oportunidad y con todos los protocolos sanitarios, pueden acudir de manera presencial a la subdelegación y realizar sus trámites de manera física. La recomendación es que lo hagan de manera física. Elizabeth Zamora, tengo mi Afore con el número de seguridad social que me asignaron cuando tenía IMSS, pero ahora que trabajo en el ISSSTE ya no tengo otro número de seguridad social y quiero saber si debo unificar o si debo tramitar la portabilidad, pero necesito que se me cuenten las semanas cotizadas en conjunto. ¿Qué me recomienda? Bueno, de entrada no hay número de seguridad social en el ISSSTE, no se maneja número de seguridad social,
Para que se pueda hacer la portabilidad de semanas cotizadas entre el IMSS y el ISSSTE, debes de pertenecer a cuentas individuales del ISSSTE, es decir, pertenecer al 9º transitorio, y en lo que respecta al IMSS debes de pertenecer a Ley 73, es decir, antigua ley. Debes de estar vigente en la actualidad en ambos institutos, tienes que estar vigente en la actualidad y al instituto que desees realizar la portabilidad, tener mayor número de semanas cotizadas. Si cumples con estos supuestos, tienes la edad, evidentemente que ya tengas 60 años de edad, que seas cuentas individuales por parte del ISSSTE, estés vigente en el IMSS y tengas mayor número de semanas cotizadas en el IMSS, puedes estar dentro de ese supuesto y hacer la portabilidad. Si es así, tienes que acudir al departamento de vigencia de ambos institutos a solicitar el reporte de tu constancia de periodos cotizados para que entre ambos departamentos puedan unificar la información. Aclaro, sí, solo sí cumples con estos supuestos. Gustavo Máximo, disculpe la pregunta, ¿la portabilidad también se le llama unificación de cuentas? ¿Es lo mismo? No, unificación de cuentas es otra historia. Unificación de cuentas es cuando eres nueva ley ISSSTE y eres nueva ley IMSS. Entonces puedes unificar tu cuenta de Afore, la del IMSS con la del ISSSTE. Entonces ahí es cuando aplica ese concepto. Buenas tardes, estoy por pensionarme. En el IMSS coticé 1.865 semanas y en el ISSSTE 75 semanas en el año 2018 y 2019 al mismo tiempo. Ya tengo la portabilidad. Pregunta, ¿se acumulan los sueldos cotizados IMSS e ISSSTE para efecto de la pensión del No. 73? No se te toma, no se promedian los salarios. Te van a tomar el salario del instituto en el que tú estás realizando la portabilidad. En este caso, por lo que mencionas, es IMSS, así es que tomarán tu salario promedio de los últimos 5 años del IMSS nada más. También por este lado te preguntan Martínez. Buenas tardes. Actualmente cotizo en modalidad 40 y soy ley 1973. También coticé 14 años en el ISSSTE en cuentas individuales. ¿Puedo solicitar la portabilidad de mis años de servicio ISSSTE al IMSS y pensionarme con ley 73? Esta portabilidad no me condiciona a que en el IMSS tenga que elegir cuentas individuales para pensionarme. ¿Quién es? Es Martínez, JJMB Martínez. JJMB Martínez. Si estás vigente en el ISSSTE, sí puedes hacer la portabilidad. Si no estás vigente en el ISSSTE, no puedes hacer ninguna portabilidad. Ahora, si estás vigente en el ISSSTE y en el IMSS, sí puedes tomar tus semanas cotizadas del ISSSTE y transferirlas, hacer la portabilidad al IMSS. El detalle, la duda más bien que tú tienes es que si te van a condicionar a que pertenezcas a cuentas individuales del IMSS, no, para nada, no te preocupes. Tú seguirás siendo ley 73, siempre y cuando cumplas con haber tenido las semanas que se requieren en la antigua ley. Y si estás vigente en el ISSSTE, puedes hacer tu portabilidad y no pasa nada. Nos pregunta acá también Serge Wilson. Buenas tardes, ¿podría repetir qué sorpresa nos tiene para octubre? La siguiente semana les tengo una gran sorpresa. Este jueves saldrá seguramente en varios medios de comunicación un proyecto muy importante con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y pues esto va a dar oportunidad a muchas personas de tener condiciones mucho más favorables y cotizar como debe de ser, no simular, porque ya hemos hablado de este tema que quienes simulan pues hay consecuencias, así es que la próxima semana esperen esta gran sorpresa. Yo a las 3 de la tarde el próximo martes, ¿es 4? 4 de octubre. El próximo martes 4 de octubre a las 3 de la tarde por Instagram y por Facebook, pues les estaré dando esta gran noticia donde su servidora forma parte de este gran proyecto y que pues nos dará la oportunidad de apoyar a muchísimas personas. Es que no se lo pierdan, no les puedo decir más porque todavía no, pero ya les dije un poquitín, ¿no? Espérense al día martes 4 a las 3 de la tarde. Lisa González, trabajé de 1978 a 1989, tuve ISSSTE, en 1997 y 1998 tuve IMSS. ¿Qué debo hacer? A la fecha tengo 61 años.
Híjole, en el ISSSTE, ¿cuántos años cotizaste? Si en el ISSSTE lograste acumular 15 años, puedes obtener una pensión. Si lograste 15 años y cuentas con tus hojas de servicio, te recomendaría que entraras al Sinavit, que es una plataforma digital por parte del ISSSTE, que te permite tener o contar de manera visible con todos los periodos que tú llegaste a cotizar. Si dentro de esta página aparecen los 15 años, que al parecer por los números creo que sí los lograste acumular, aunque tú no estés vigente en el ISSSTE, puedes obtener una pensión. Y en lo que respecta al IMSS, pues no hay nada que hacer porque cotizaste solo el periodo 97-98. No sé exactamente qué periodo qué mes del 97, porque ya te encontrarías fuera del SAR, lo que es Sistema de Ahorro para el Retiro, y solamente podrías llegar a retirar el saldo que se te haya acumulado en tu cuenta individual por medio de una negativa de pensión, es decir, que acudas a la subdelegación del IMSS que te corresponde, porque ya tienes la edad, pero no cumples con el requisito mínimo de semanas, así es que te entregarían el saldo que se hubiese acumulado dentro de tu cuenta individual. Doctora Yamile, hace un momento la vi en ADN 40 y habló sobre lo de la... no sé qué escribí. Bueno, y después dice, no me quedó claro, ¿puedo utilizar algunas cosas de las que tengo para comprobar mi fidelidad a la empresa? Bueno, ahí les va. En TV Azteca hace rato hablé de la simulación laboral. ¿Qué es esto? Hay muchas personas que le piden al amigo, de la amiga o al compadre que tienen una persona moral, una empresa, que los dé de alta, ¿no? Para poder, pues, cumplir con el requisito que te pide el IMSS de estar vigente para poder obtener la pensión. El detalle es que si tú no logras materializar esa relación obrero-patronal, ¿y a qué me refiero con materializar? Tú puedes decir que desempeñaste una u otra actividad cuando solicitaste este favor donde tú le pagas a alguien para que te den de alta y no es que te paguen a ti por desempeñar alguna actividad. Cuando tú haces ese tipo de práctica, que es muy común, la verdad es pan de todos los días, el IMSS en la actualidad te está llamando a la hora del juicio y te dice, oye, pues aquí dice que tú estuviste trabajando en papitas fritas y dice que tú estabas en el área operativa. Pues enséñame qué actividad desempeñaste. Y pues te agarran en curva, ¿no? Porque no tienes nada con qué justificar y lo más fácil es que te dan los comprobantes de pago. No, pues aquí están los comprobantes de pago, IMSS. El comprobante de pago no quiere decir que tú hayas desempeñado una actividad. En efecto, cumpliste con la carga, ¿no? Económica, la carga social que se tiene que cubrir por parte del patrón. Pero eso no me da indicios de que tú verdaderamente desempeñaste una actividad. Demuéstrame qué hiciste. Puedes entregar, no sé, la bitácora, correos electrónicos, WhatsApp, evidencias. Y más que ahora con lo digital, claro que puedes tener pues respaldos del trabajo que estuviste desempeñando y con ello poder materializar esa relación obrero-patronal. ¿Qué sucede si tú no puedes demostrar esa materialidad? Simplemente te van a negar la pensión porque no cumples con los requisitos. Es muy clara la ley del IMSS que tú debiste de haber desempeñado alguna actividad. Si no la desempeñas, que lo único que hiciste fue pagar, pues las consecuencias son las siguientes. No tendrás derecho a la pensión, van a fincarle un capital constitutivo a la persona que te dio de alta, es decir, una multa, y pues no se regresa el dinero tampoco. Así es que hay que pensarlo dos veces. Por ello, espérense a la noticia que les tengo el día 4 de octubre a las 3 de la tarde en nuestro live que tenemos todos los martes, porque pues va a ser una gran noticia para quienes lamentablemente tienen este problema de que ya tienen más de 60 o 70 años y no encuentran el qué y el cómo reactivarse para poderse pensionar. Bueno, pues no se lo pierdan porque la siguiente semana les tengo esta gran sorpresa. También por este lado te preguntan, licenciada, si tengo una pensión por riesgo de trabajo, ¿puedo contratar modalidad 40? Sí, claro, si tienes una pensión por riesgo de trabajo es compatible con cesantía. Así es que puedes contratar modalidad 40 sin mayor problema y al momento en el que cumplas los 60 años de edad, solicitar tu pensión de cesantía. Así es que adelante.
Hinojosa Todd Rubén. Licenciada, ya existe el seguro de trabajador independiente, no necesita algún patrón para asegurarlo. Lo único que es este seguro, únicamente cotizar tiene derecho a la atención médica tú y tus asegurados y no tienes derecho a Infonavit y Afore. A ver, ¿otra vez? Licenciada, ya existe el seguro de trabajador independiente, no necesita algún patrón para asegurarlo. Lo único que este seguro, únicamente cotizar, tienes derecho a la atención médica tú y tus asegurados y no tienes derecho a Infonavit y Afore. Es correcto, existe el programa de trabajador independiente, que es una prueba piloto por parte del IMSS, donde te incluye prácticamente todas las ramas de aseguramiento, sin embargo no maneja Infonavit. Pero es aquí donde les voy a poner una pequeña analogía. Cuando ustedes van al banco, no sé si les ha tocado a su servidor así, hay muchísima gente, estás formado en la fila y de repente llega alguien en una fila VIP, ¿no? Enseña su tarjeta de cliente frecuente y lo atienden de volada. Y dices, oye, yo llevo aquí más de una hora y no me atienden y llega esta persona y lo atienden de volada, ¿no? Bueno, hay diferencias. Hay algunos programas que pueden eficientar lo que ya existe. Otro ejemplo es que no es lo mismo que te vayas por una carretera libre que por una cuota. Habrá quien diga, bueno, pues a mí no me alcanza para pagar una cuota y prefiero irme por la libre. Evidentemente hay consecuencias, no hay luz, no hay señalamientos, no hay muchas cosas que dentro de una carretera de cuota, pues sí las hay. No con ello quiere decir que no vas a estar expuesto a alguna contingencia, pero pues acotas como tal los riesgos. Por ello, la sorpresa que les vamos a dar la próxima semana, porque esto existe, lo que les comento está y lo que nos comenta nuestro amigo o amiga Rubén, claro que existe, pero pues no es lo mismo irte por la libre a irte por la de cuota o tener tu tarjeta VIP del banco, ¿no? Donde pues habrá miles de personas que están formadas y con la pena llega el que trae la tarjetita y lo atienden de volada. Así es que espérense a la sorpresa que les tengo la siguiente semana. Sir Wilson, buenas tardes, doctora Yamile. ¿Hasta cuántos años atrás el IMSS puede revisar la relación laboral de mi historial de semanas cotizadas? En el momento que quieran, ya no hay como tal un límite. Hoy por hoy el IMSS está digitalizando todo, entonces cualquier cosa que no esté dentro de la aritmética que ellos están manejando puede ser tu sujeto de ser cuestionado, ¿no? Y que puedas indicar qué tipo de actividad desempeñaste. Por ello hoy comentaba en ADN 40 que hay muchas personas que lograron burlar, ¿no? Porque todavía no estaba digitalizado todo el sistema del IMSS y realizaron este tipo de prácticas donde le pedían al amigo que los diera de alta en su empresa y lograron obtener como tal el beneficio de la pensión de cesantía. Hoy por hoy hay varios pensionados que lamentablemente ya les llegó el cobro de factura y en el peor de los casos les están suspendiendo la pensión hasta en tanto no se esclarezca lo que le dio origen a la misma. Es decir, si tú dices que trabajaste ahí, pues demuéstramelo. Si trabajaste verdaderamente, va a existir algo que me lo pueda justificar. Si no trabajaste y simulaste, no te voy a dar la pensión. Y es ahí donde la gente cree que la pensión es un derecho adquirido. No, es una prestación, prestado. Te la voy a otorgar siempre y cuando las condiciones que le antecedan o que la originen hayan sido de manera formal y correcta. Si tú cumpliste con esos requisitos, te asiste el beneficio, pero si lo que dio origen fue falso, no te asiste. Así es que aguas con quienes aplicaron esto y creen que porque ya están pensionados ya están del otro lado. Están cobrando facturas, así es que tengan cuidado y si tienen oportunidad, pues si ya no existe el patrón, porque es la típica respuesta que dan, es que ya no existe el patrón, siempre va a haber un algo. Debe de haber los depósitos bancarios, evidentemente es ahí en la primera, ¿no? Donde tú le puedes solicitar al banco, oye, dame mis comprobantes, que va a costar un poquito de tiempo, pero sí te lo entregan. Y poder demostrar que verdaderamente se efectuó un pago de nómina. Pero si no tienes cómo poderlo justificar, pues sí, lamentablemente perderás la pensión y hay que volver a empezar de nuevo, es decir, de cero, para poder obtener la pensión.
Por acá te pregunta Tony Morales. Buenas tardes. Primeramente, felicidades por su recién nombramiento. Mi pregunta es si te dan la incapacidad permanente y después de 3 o 4 años te dan de alta, ¿el especialista puede reincorporarte a la actividad y continuar laborando y poder continuar con la ley 73? ¿O ya de plano se queda uno con la incapacidad del 35% de por vida? Esto es porque llevo 4 años de incapacidad y apenas llevo 1 año nuevamente de tratamiento con especialistas porque no tuvieron en el IMSS por 5 años. Gracias. Si no es definitiva tu pensión de invalidez, es muy fácil. Si no es definitiva, si no es pensión definitiva, tienes todavía oportunidad de recuperarte y que a tus 60 años de edad puedas solicitar una pensión y evidentemente te quiten esta prestación. Porque hay muchas veces que la invalidez puede solucionarse con terapias, como bien lo mencionas, y ahí ves que el IMSS en efecto, pues la capacidad lo supera un poquito, no tienen la capacidad suficiente y uno tiene que buscarle por fuera. Entonces, si ese es el supuesto y no es una pensión de invalidez definitiva, te pueden quitar esta pensión y puedes reincorporarte a tus actividades laborales y a los 60 años de edad obtener la pensión de cesantía sin mayor problema. Juan Luis Ramos, llevo 7 años que no cotizo al IMSS. ¿Se puede retirar lo que tengo en el Afore? Lo puedes retirar cuando tengas 60 años de edad, a partir de 60 años en adelante, y evidentemente pues ya no te interese obtener una pensión. Con los datos que me das, si tienes 60 años de edad, tienes más de 7 años, seguramente ya estarás fuera de conservación de derechos. Puedes en efecto solicitar una pensión, se te dará una negativa de pensión y con ello poder retirar el saldo total de tu Afore. ¿Dónde te pueden contactar? Pueden contactarme en el 55 48 24 02 28. Vuelvo a repetirlo, 55 48 24 02 28 y Ingrid López les dará los costos y las modalidades de consulta que manejamos. Serge Wilson. ¿Por qué no hay algún diputado que formule la iniciativa de elevar a carácter de derecho adquirido la prestación de la pensión? Se ganaría el pueblo de México y lo hacemos presidente. Claro, considero lo mismo que tú, mi estimado Serge, pero no sé, créeme que yo he luchado y creo que has visto mi trayectoria y le he buscado por arriba y por abajo, pero hay quienes no alcanzan a dimensionar la importancia de la seguridad social. Hay otras prioridades, aunque esta lo es, y créanme que realmente lo es porque viene una generación que estamos involucrados dentro ya del nuevo esquema pensionario y no hay ninguna certeza para nosotros, así es que ojalá y alguien que tenga el poder y la capacidad de entenderlo en cuestiones o en otras atmósferas ya políticas, pues pudiera hacer algo. Ojalá, pero de mientras, desde nuestra trinchera, por medio de ecosociales y de nuestras redes, pues seguimos poniendo nuestro granote de arena. Prácticamente estoy poniendo una playa, ¿no? Porque ya ni granito es una playa la que yo pongo constantemente para poder ayudar a la seguridad social. Doctora Yamile, he escuchado en sus programas que no es conveniente retirar el total del Afore. ¿Me puede explicar por qué? Ya que hay asesores que dicen que sí conviene. Miren, retirar el saldo total del Afore no lo digo yo. En la misma ley está que sí lo puedes hacer. El detalle es que también te expone las consecuencias. Es decir, yo ahorita puedo subirme a la mesa y gritar y bailar. De que va a haber consecuencias, las va a haber. La ley, en el artículo 190 de la Ley del Seguro Social, refiere que hay ciertos perfiles que pueden hacer el retiro total del Afore. Sin embargo, tendrán que atenerse a lo que refiere el artículo 157. ¿Y qué indica el artículo 157? Que en automático perteneces a cuentas individuales. Es decir, pierdes todo lo generado y tienes que empezar de cero. El saldo que se encuentra en nuestra Afore, hablando para aquellos que son Ley 73 y Ley 97, el saldo de nuestra Afore es exactamente proporcional al número de semanas cotizadas. Entonces, si yo retiro el saldo de mi Afore, desaparecen las semanas. El requisito para poderte pensionar es tener semanas. En antigua ley son 500 semanas y en nueva ley son 775 semanas para este 2022. Si no hay semanas, no hay pensión. Si no cumples con el número mínimo de semanas cotizadas, evidentemente la edad, no te puedo otorgar pensión en antigua ley y retiro en nueva ley. Así es que ahí el hecho de que muchas personas desconocen que el saldo que se encuentra en la Afore es exactamente igual a semanas cotizadas.
retiras el saldo total, retiras también tus semanas desaparecen. Ahí la explicación. Luis Armenta, a una persona con síndrome de Down que tiene 19 años, ¿qué se debe hacer para que le den servicio en el IMSS por su discapacidad? De antemano, gracias por su respuesta. Bueno, de entrada, cuando hay personas en nuestra familia que tienen una discapacidad o disminución de ciertas habilidades físicas y o psicomotrices, para que el IMSS le pueda dar la atención, puedes tú contratar de manera directa un seguro, lo que es el seguro facultativo. Sin embargo, si tú lo que estás pretendiendo como familiar de dejar protegida a la persona, debes de ser afiliado como titular y demostrar que la afectación es de nacimiento para que quede acreditado en el expediente clínico de tu beneficiario, que en este caso es tu hijo o hija, y pueda ser considerado en el momento en el que tú llegues a faltar para que le entreguen una pequeña remuneración económica que viene siendo más que nada simbólica, pero lo verdaderamente importante es que tenga la asistencia médica en los 3 niveles. Entonces, si tú eres titular y tú estás cotizando, ya sea por régimen obligatorio o por medio de régimen voluntario en alguna de sus ramas, porque el régimen voluntario es muy amplio, hay varias modalidades de aseguramiento, tienes que acudir a la clínica del IMSS que te corresponda para que se empiece a hacer el expediente y quede acreditado por el instituto que el padecimiento es de nacimiento. Si el padecimiento fue en el camino y fue a consecuencia de un accidente, de igual manera le estarán dando la atención, sin embargo no habría en ese caso pensión, pero la atención médica sí. Bueno, pues ya se nos terminó el tiempo. Les recuerdo el WhatsApp donde pueden agendar una cita, que es el 55 48 24 02 28, donde Ingrid López les dará los costos y los pormenores de las consultas. Y les recuerdo la próxima semana, pues una excelente noticia en punto de las 3 de la tarde, el martes 4 de octubre. Así es que no se lo pierdan, nos vemos la próxima semana. Saludos a todos. Y saludos acá.